defensa del agua. En Risaralda, la Fundación Ecológica Autónoma, los grupos ecológicos de Risaralda, el Consejo Ecológico Regional de Risaralda, empiezan a plantear desde sus inicios la necesidad de la defensa del agua, de la defensa de los campesinos, y una de las primeras luchas que libra el movimiento ambiental está consignado en la defensa de los campesinos de la parte alta de la cuenca del Otún. Y una razón importante de esa historia era que desde ese entonces decíamos que los campesinos son los que realmente conservan el agua, son los que realmente permiten que tengamos, cuando abrimos la llave, tengamos la presencia de ese líquido. Y entonces empezamos a acercarnos a los paramunos, que así nos llaman a nosotros, los del páramo, y empezamos a construir con ellos propuestas. Y empezó a ser buena parte de la lucha del movimiento ambiental, la lucha de defensa de los campesinos de esa zona del Parque Nacional Natural de los Nevados, pero también de los campesinos que habitaban la cuenca del Otún. Y estaba la presencia de las papeleras ya ejerciendo poder sobre la cuenca. Y empezamos a plantear la posibilidad, ya para esa época, de que tuviéramos una corporación que empezara a preocuparse por eso. Y para esos años presentamos con la Sociedad Hijos de Risaralda, la Fundación Ecológica, presentó el primer proyecto de ordenanza para la creación de la Corporación Regional de Risaralda, que así se llamaba. Y por ordenanza 07 se creó la Corporación Regional de Risaralda. Y en el seno de esa corporación estaba la presencia de los trabajadores también, estaba la presencia de los campesinos, estaba la presencia de las organizaciones populares en la dirección de esa corporación. Entonces, un poco lo que queríamos hoy era reivindicar la condición de esa zona, que para nosotros, desde el punto de vista ambiental, es determinante. En esa zona que estamos hablando, la zona que podríamos ubicar entre la parte alta del corregimiento del Manzano y del corregimiento de la Bella, en esa zona está uno, si no para nosotros, el mayor reservorio de agua, la mayor estrella hídrica que existe. En esa zona nace el río Consoca, nace el río Barbas, nace la quebrada Boquía, más hacia allá nace el río Roble, que incide sobre el régimen de agua del Quindío, el río Espejo, Cestillado, es una estrella hídrica, es la mayor estrella hídrica que tenemos aquí en el municipio de Pereira, es la mayor estrella hídrica, es la mayor riqueza que tenemos. Que el agua, derecho de todos, ha sido descuidada por nuestros gobiernos, porque continúan ignorando los derechos más básicos de las personas, como lo es el derecho humano y fundamental al agua. Porque sin agua no podemos vivir. El agua es esencia de vida. El agua vista como un servicio público básico es irreemplazable. Usted puede reemplazar la energía, el teléfono, el gas. Puede haber muchas otras alternativas, pero el agua no se puede reemplazar con nada. Por eso es tan importante que al seno de esta celebración del 22 de marzo, donde la ONU ha declarado el Día Mundial del Agua, veamos cómo ese derecho humano al agua debe estar respaldado por nuestros gobiernos. Y a pesar de que se emiten algunas políticas, nosotros como ciudadanos somos indiferentes al cumplimiento de esa realidad. El Sindicato de Educadores de Risaralda
saluda tan magno evento y felicita a sus organizadores, deseándoles que las decisiones y conclusiones vayan en pro del derecho que nos asiste al pueblo risaraldense por defender el agua como un derecho. El derecho al agua es un requisito previo para realizar los demás derechos humanos y para llevar una vida en dignidad. 1.200 millones de personas carecen de acceso a agua potable limpia. En 2025 sufrirán escasez de agua 3.000 millones de personas. Más del 80% de ellas vivirá en los países en desarrollo. 3.000 millones de personas carecen de instalaciones sanitarias. El 80% de todas las enfermedades de los países en desarrollo se origina en el consumo de agua contaminada. 6.000 niños y niñas menores de 5 años mueren diariamente a consecuencia del agua contaminada. El 50% de los ríos y lagos del mundo está peligrosamente contaminada. En cifras tomadas del periódico El Usuario del 2006, número 15, dejan atónito a cualquier lector, pues para todos es claro que sin agua no puede existir la vida misma sobre la tierra, y tendremos a crecer que este recurso natural es inagotable, dado que por azar nos correspondió vivir en un hermoso lugar del trópico cubierto por densa vegetación, surcado por serpeantes ríos y quebradas con bellas lagunas hasta hace poco ignoradas y hoy convertidas algunas de ellas en sobres lugares turísticos. Pero la voracidad del sistema capitalista en su fase superior no da tregua a la inhumana lucha por mover el capital financiero internacional, buscando generar cada vez más ganancia al precio que sea. Así, ayudados por gobiernos vendepatrias en toda la geografía mundial y auspiciados por la enorme presión ejercida por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en los países en vías de desarrollo, los grandes monopolios aplican leyes día a día más perversas que terminan convirtiendo el derecho al agua en la necesidad del agua y un bien público en un bien económico. En buen momento se realiza este ecoforo, que sin lugar a dudas dará pautas para adelantar la necesaria lucha social por el vital líquido. Ya iniciada algunos años atrás por valerosos hombres y mujeres en gigantescas batallas, a las que nos sumaremos en la medida de nuestras posibilidades como organizaciones sindicales, convencidos de que la unidad nos llevará a un buen puerto de esta ruta contra la privatización de nuestro preciado recurso, que es el más afilado y burdo estilo de las épocas propias de los imperios, que nos quieren arrebatar y que defenderemos con firmeza. Junta Directiva, Sindicato de Educadores. Didier Valencia, presidente. Darío Montañez, secretario general. En el Día Mundial del Agua, en el foro Ecoforo por la defensa del agua como bien público, nos encontramos con Humberto Gutiérrez, presidente de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Departamento de Risaralda y del Comité por la Defensa del Agua en nuestro departamento. Don Humberto, ¿cómo se encuentra la situación de este derecho fundamental en el país y en Colombia y en nuestro departamento? Caótico. Es simple y llanamente caótico la situación que se está viviendo en el problema y en lo que tiene que ver con el derecho al agua como líquido vital y derecho fundamental. ¿Y por qué caótico? Porque a medida que pasan los días se está viendo la posibilidad abierta de que el agua como líquido sea entregada a las multinacionales, y eso va a generar que si hoy que la empresa está
aparentemente en manos del Estado, vastos sectores de la ciudad de Pereira se encuentran con el líquido suspendido por falta de pago. Si cae en manos privadas, el más del 50% estamos seguros va a carecer de este líquido, puesto que Pereira es una ciudad que en su mayoría son de extracto 1 al 3, en una proporción de unos 80.000 habitantes. Eso quiere decir que 80.000 usuarios, perdón, que eso quiere decir que se verían en calzas prietas para poder asumir los costos que le va a generar una factura del servicio de agua potable en manos de los privados. ¿Cómo se ha venido privatizando los servicios públicos en el país y cómo se ha dado eso también en la región? A ver, la privatización de los servicios públicos obedece al consenso de Washington, es decir, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, que es una filial del Banco Mundial y que es el banco precisamente encargado de hacer los empréstitos al sector privado, fundamentalmente a los de los servicios públicos. Se ha venido generando unas maquilladas de las empresas de agua potable en el sentido de declararlas en quiebra y la necesidad imperiosa de capitalizarlas, so pena de tener que soportar un corte indefinido del mismo líquido si no se le inyecta dinero, que es una situación supremamente mentirosa, porque en el caso de Pereira, por ejemplo, son 138.000 usuarios, de los cuales solo de un 5 a un 10% se cuelga en sus facturas y deja de comer por pagar el servicio público. Más sin embargo, aquí, por ejemplo, en la ciudad, como en otras ciudades, como ocurrió con Manizales, como ocurrió con Aguas de Cartagena, que es ahora dueña de Aguas de Barcelona y de Aguas de Manizales, que está en manos privadas, aquí lo que se está generando es precisamente una presión de parte de la empresa con el fin de obligar a los usuarios a cambios de medidores, a que se cuelguen en sus deudas y en sus consumos para poder tener el pretexto de entregar la empresa porque no tiene las entradas y los ingresos suficientes para sostenibilidad, cuando no le dicen a la ciudad que tienen una alta burocracia en la administración de la misma. El señor Diego Barragán en estos momentos se gana más de 16 millones de pesos por la gerencia de Aguas y Aguas, aparte de 9 millones creo que se gana por manejar Aguas del Chocó, que tiene que ver la empresa de Aguas y Aguas, que también está manejando eso, y que este señor, fuera de la burocracia que maneja y de la contratitis que le entrega a todos sus amigos con altos costos en la contratación, viene allanando el camino para que la empresa en un momento determinado la puedan maquillar, declararla en incapacidad económica y por ende tener el argumento necesario y válido para que entre los pulpos financieros a hacerles empréstitos bajo la condición del manejo en concesión de la empresa, es decir, privatizar el líquido como tal. Muchas gracias, don Humberto, por esa entrevista. A ustedes muy amables y gracias por todo. En el Día del Agua nos encontramos con Margarita López, presidenta del Sindicato de Trabajadores del Agua en el Valle del Cauca. Queremos preguntarle cómo se encuentra hoy este derecho en nuestro país y también particularmente en su región, en el Valle del Cauca. A ver, primero que todo un saludo muy especial para toda la comunidad de esta bella región. En efecto, estamos hoy en un evento muy importante al que he sido convocada como presidenta del Sindicato de Trabajadores de Acuavalle para hablar un poco sobre este derecho tan importante como es el derecho humano al agua. Podemos decir que los avances de alguna manera desde el punto de vista social son importantes porque ya tenemos una mayor concepción como seres humanos sobre lo que es el derecho humano al agua, pero sí es fundamental que generemos unas mayores sinergias sociales para que ese derecho en Colombia se haga una realidad. Si bien es cierto, ya se han firmado unas declaraciones ante Naciones Unidas sobre el derecho fundamental al agua, porque es esencial para nuestras vidas. Colombia firmó ese derecho. Nosotros los colombianos tenemos una responsabilidad enorme en garantizar no solo el agua como un derecho, sino que el derecho humano al agua se haga una realidad a través del manejo público del agua. No podemos tener acceso universal al agua o garantizar el agua como un derecho humano fundamental si el agua está siendo vista como una mercancía. Si el agua está manejada con un criterio privado
con un criterio de mercantilización, se vulnera ese derecho fundamental al agua. Por tanto, es un llamado muy importante en este Día del Agua a todos los colombianos y colombianas para que hagamos un frente común en la búsqueda de ese derecho humano al agua. Si bien es cierto, está establecido en nuestra Constitución Política Nacional que el acceso universal al agua es una responsabilidad del Estado, tenemos que ver hoy cómo el gobierno impulsa políticas privatizadoras para el manejo del agua a través del programa Aguas para la Prosperidad, que hace muy vulnerable ese acceso universal al agua. Por lo tanto, en el Día Mundial del Agua, el llamado a los hombres y mujeres y a las mujeres que somos fuente de vida es a que protejamos ese derecho fundamental al agua, que luchemos por ese derecho humano al agua y hagamos una realidad el manejo público del agua. El agua, como derecho humano fundamental, debe permanecer en manos públicas. ¿Cómo han logrado ustedes en el Valle del Cauca para enfrentar todo el proceso de privatización, todas las intenciones que han tenido desde hace tiempo las compañías transnacionales y también grandes monopolios por acceder a este derecho o a este bien como es el agua? A ver, lo decía ahora en mi intervención, la privatización está en Colombia y cada vez se acelera más porque las políticas del Estado están apoyando esos esquemas de privatización. Las alianzas público-privadas son parte del modelo de agua para la prosperidad que ponen en alto riesgo la permanencia pública del agua. En Acuavalle, nosotros a nivel departamental somos una empresa que operamos 33 municipios en el departamento, con un componente de usuarios pobres sumamente altos, porque el 94% de nuestros usuarios son usuarios pobres. La exigencia social de lo que significa la presencia del Estado en el manejo del agua para nosotros es fundamental, y como tal hemos generado unas sinergias y unas alianzas muy importantes con los usuarios, con la comunidad, con las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, y hemos trascendido a los escenarios políticos a nivel departamental, municipal, nacional e internacional para defender el agua y defender Acuavalle de las privatizaciones. Hemos tenido luchas muy duras durante estos 10 años para garantizar que el agua de los vallecaucanos permanezca en manos públicas, para garantizar que Acuavalle no se privatice. Esas luchas han estado acompañadas por todos los actores sociales, nos hemos movilizado, hemos dado la batalla contra la corrupción y contra la privatización, pero en esencia también hemos sido propositivos para garantizar que no solamente el agua permanezca en manos públicas, sino que podamos garantizar servicios públicos de calidad, que podamos garantizar que el agua es sana para la vida de nuestros pueblos, y gracias a la presencia de Acuavalle, esta empresa regional, hoy el departamento del Valle del Cauca está ubicado a nivel nacional en el segundo puesto con mejor calidad de agua para la vida de los usuarios de este bello departamento. La lucha ha sido dura, la lucha continúa y la lucha permanece, porque la privatización, el fantasma de la privatización cada vez se acentúa más en nuestros pueblos. Han sido luchas muy victoriosas porque gracias a esas luchas y a ese compromiso de la comunidad de los usuarios, hoy podemos decir con toda tranquilidad que Acuavalle continúa siendo una empresa pública viable, patrimonio de los vallecaucanos. Bueno, muchas gracias por esa entrevista. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, los felicito por este programa, porque a través de él podemos llegarle con todas estas iniciativas a nuestros usuarios, a la comunidad, a todos nuestros hermanos y hermanas de este bello departamento, para que emprendamos una lucha dura para garantizar que el agua permanezca en manos públicas.